Imagina el papel temblando en las manos de Dave Lombardo. En un rincón del estudio, Kerry King y Tom Araya se lanzaban miradas gélidas. «Firma aquí», dijo el abogado, tendiéndole un documento frío como el acero. El cofundador de Slayer, el hombre que había marcado el pulso más implacable del metal, resultaba prescindible. Tras lo que todos vieron, existía un lado oscuro que casi nadie se atrevía a contar. Antes incluso de las primeras notas en el escenario, un conflicto latía entre bambalinas. Quédate hasta el final y adéntrate en las confesiones exclusivas de Lombardo, traiciones, peleas internas y el día en que Slayer perdió al genio de la batería que lo puso en el mapa del metal mundial. El aire en el estudio estaba cargado, casi palpable, como si cada mota de polvo supiera que algo estallaría en cualquier momento. Lombardo, con las manos aún vibrando tras el ensayo, captó miradas colmadas de rabia contenida y recelo. Cada golpe que imprimía al tambor reverberaba por los pasillos, despertando fantasmas de viejas disputas. Al principio, las diferencias artísticas parecían inofensivas. Kerry King quería un sonido aún más agresivo, Tom Araya buscaba letras más provocativas y Jeff Hanneman experimentaba con riffs tenebrosos. Pero, a medida que Slayer ganaba fama en pequeños clubes de Los Ángeles, la ambición corroía la camaradería. Las reuniones que antes terminaban en risas se convirtieron en campos de batalla silenciosos, donde cada decisión sobre el repertorio, la gira o el contrato se disputaba con uñas y dientes. Entonces llegó la llamada. Un representante de la discográfica, impresionado por las demos, ofrecía un contrato tentador, pero solo si la formación se mantenía flexible. En ese instante, surgió la idea de prescindir de Lombardo, cuyo estilo frenético y preciso era el corazón palpitante del sonido, como una opción fría y calculada. La propuesta se susurró en pasillos oscuros. «Es increíble, pero podemos encontrar otro batería, alguien menos problemático». Cuando Lombardo se enteró, el golpe fue doble. La decepción de sentirse desechable y la traición de quienes consideraba hermanos de escenario. En la siguiente reunión, se sentó a la mesa esperando discutir planes de gira, pero le sorprendieron con un documento de rescisión. Sin advertencia, sin diálogo, solo una solicitud de firma y un apretón de manos helado. El día que salió del estudio, las baquetas pesaban en sus manos como anclas. Afuera, el sol de Los Ángeles parecía menos brillante, como si el mundo del metal hubiera perdido un poco de su color. Pero tras esa sombra, Lombardo guardaba una llama indomable. Sabía que, aunque lo expulsaran de su propia creación, su huella en el metal ya estaba grabada para siempre. Y mientras caminaba por la acera, cada paso resonaba con la promesa de un regreso. Más fuerte, más furioso, más legendario. Pero antes de nada, volvamos al verano de 1981, al instante exacto en que todo comenzó. Ese año, Los Ángeles bullía con la incipiente escena del metal. Tom Araya, un chileno de voz grave y mirada penetrante, pasaba los días trabajando como paramédico y soñaba con desgarrar el micrófono con sus letras implacables por las noches. Fue en uno de esos conciertos locales donde se cruzó con Jeff, Hanneman y Kerry King, dos guitarristas hambrientos de velocidad y riffs afilados, entonces unidos en la banda Victims. Tras la actuación, Tom se acercó a ellos en el camerino improvisado detrás del bar. Entre sorbos de café aguado y el aroma a cerveza caliente, hablaron de influencias, Venom, Judas Priest, Motorhead, y coincidieron en algo que pocos se atrevían a decir en voz alta: querían ser más rápidos, más agresivos, más oscuros. Fue allí, en aquel apretón de manos sudoroso, donde nació la semilla de Slayer. Pero faltaba un baterista a la altura de aquella ambición sonora. Jeff y Kerry ya habían tocado con Tony Scaglione, pero buscaban a alguien con técnica implacable e instinto visceral. Entonces, en otro club de Sunset Strip, vieron a Dave Lombardo por primera vez.
El cubano-americano destrozaba el kit de batería con una precisión brutal. Sus dobles eran tan nítidos que sonaban como ráfagas de metralleta. En ese momento supieron que habían hallado el corazón palpitante que les faltaba. Los cuatro probaron riffs y ritmos hasta el amanecer. Las paredes vibraban, los vecinos se quejaban del estruendo, pero a ellos no les importaba. El sonido que creaban era inédito. Velocidad frenética, puños al aire, cuellos estallando. Al final de aquella madrugada, entre risas y brazos doloridos, bautizaron el proyecto como Slayer, cazadores implacables, listos para devorar cualquier barrera que se atreviera a desafiarlos. En los meses siguientes, grabaron una maqueta, casera de 3 temas, Aggressive, Perfector, Black Magic y Fight Till Death. Repartieron las cintas en fanzines, intercambiaron copias con otras bandas y vieron cómo el nombre Slayer crecía como un virus en el underground. Cada concierto en sótanos sofocantes y clubes abarrotados reforzaba el vínculo entre ellos. Una hermandad forjada en el calor del riff y la urgencia del golpe. Así, con la química adecuada y un objetivo claro, nació el Slayer que el mundo conocería. Una máquina de sonido brutal, sin concesiones, comandada por Dave Lombardo en la batería, Jeff y Kerry en las guitarras afiladas y Tom Araya al frente, gritando himnos que se convertirían en leyendas del metal extremo. Dave Lombardo sería cofundador de Slayer y aclamado como un baterista innovador, considerado por muchos el padrino del doble pedal. Su influencia sobre generaciones posteriores de bateristas de metal sería enorme. Aunque participó en 9 discos de Slayer, sus últimos años en la banda fueron tormentosos y acabaron de forma amarga. ¿Por qué Dave Lombardo fue despedido de Slayer? Lombardo conoció a Kerry King a los 16 años, gracias a amigos que les contaron que vivían a pocos bloques de distancia. Compartían gustos musicales. King ya tocaba en una banda con el bajista y vocalista Tom Araya, y la última pieza del rompecabezas era Jeff Hanneman. King recordaría haberlo conocido en un local de ensayo en Los Ángeles. Cuando salía, vi a Jeff tocando la guitarra y tocaba cosas que me gustaban, como Wasted de Def Leppard, AC/DC y Priest. Empecé a hablar con él y le dije, «Oye, ¿quieres formar una banda?» Yo ya conocía a Dave y tocábamos juntos en el garaje de su casa, así que invité a Jeff, luego a Tom, con quien tocaba en otra banda, y dije, «Tengo algo distinto si te interesa». Y así fue. Lombardo tocó en los 3 primeros discos de Slayer, Show No Mercy, 1983, Hell Awaits, 1985, y Rain in Blood, 1986. Sin embargo, en 1986 abandonó Slayer por no poder mantenerse económicamente. En ese período estuvo a punto de unirse a Megadeth. En el podcast Speak and Destroy contó, «Iba a entrar en Megadeth cuando salí de Slayer por primera vez, en el 86. Fue todo muy secreto. Probablemente Mustaine ni lo recuerda. Habían abierto para Alice Cooper en la gira de Peace Sells, y fui a la Long Beach Arena a conocer al grupo. El gran problema fue que no parecían nada sanos. Creo que pasaban un momento muy oscuro y había rumores de drogas. Yo no era ningún santo, pero me controlaba, y ellos no me parecieron un camino saludable. Al final, Gar Samuelson murió, y él era un baterista increíble. El productor Rick Rubin convenció a Lombardo de regresar en 1987 para grabar los 2 siguientes álbumes. En 1992, con el nacimiento de su primer hijo, dejó la banda por segunda vez. Durante ese paréntesis, trabajó en estudios y tocó con varias formaciones. En 2002, volvió a Slayer. En una entrevista de 2004 contó, «Me llamaron casi exactamente 10 años después de irme y preguntaron si quería hacer algunos conciertos. Dije que lo pensaría. Llamé de vuelta, todo salió bien, y desde entonces ha sido muy bueno». Grabó algunos discos más con Slayer hasta 2013, cuando para sorpresa de muchos fue despedido. En un extenso mensaje en Facebook escribió, «El año pasado descubrí que el 90% de los ingresos de la gira de Slayer se deducían como gastos,
incluidos honorarios de management, lo que costó millones a la banda y dejó solo un 10%, o menos para repartir entre los cuatro. En mi opinión, así no deben hacerse los negocios de una banda. Intenté arreglarlo informando a mis compañeros, y Tom y yo contratamos auditores para averiguar qué pasaba, pero me negaron acceso a la información detallada y a los documentos de respaldo. Pasé la Navidad y el Año Nuevo dándome cuenta de que había recorrido el mundo en 2012 sin recibir pago, salvo un pequeño anticipo, ni una contabilidad adecuada por un año de sudor y sangre. Además, dijeron que solo me pagarían si firmaba un contrato largo que no garantizaba cuánto o con qué base la gestión deduciría comisiones, ni me daba acceso a presupuestos o registros financieros para revisar. También me prohibían dar entrevistas o declaraciones sobre la banda, en la práctica una cláusula de silencio. Añadió que habló con King y Araya durante los ensayos para las fechas de Soundwave, proponiendo un nuevo plan de negocio para proteger la banda y sus intereses. Según él, King dijo que no tenía interés en cambiar el modelo de negocio y que buscaría un nuevo batería si Lombardo no desistía. Él no cedió y fue despedido. Lombardo reveló que en 2011 cobró solo $67,000 con Slayer, mientras Araya y King recibieron $114,000 cada uno. Kerry King comentó su salida a Artisan News, dando su versión. Paul Bostaph lo reemplazó hasta que Slayer se disolvió en 2019. Lombardo no participó en los conciertos de despedida. Tras dejar Slayer, tocó con Misfits, Mr. Bungle y Testament, entre otros. Que en febrero-marzo de 2013 se quedó fuera de la gira australiana por la disputa contractual y fue efectivamente despedido por no aceptar los nuevos términos surgidos a última hora. Tras su salida, Paul Bostaph fue llamado de inmediato para sustituirlo. En conversación con Rolling Stone, Kerry King afirmó no haber mantenido contacto con Lombardo tras su marcha, declarando que Lombardo está muerto para mí. Esto ilustra el clima tenso tras el desencuentro financiero.